Hola a todos, ya estamos de vuelta en otro episodio más de MM Podcast Show. Estamos en el episodio número 73. El día de hoy pues tenemos un invitado especial, José Toledo, de Urbop y de Clarity Law. Nos va a contar un montón. Él, nos mandó su currículum y creo que tenía más... O sea, tenés muchísima experiencia, súper interesante, valiosa de contenido que nos puede compartir el día de hoy. Has tenido bastantes posiciones de liderazgo, creo que es algo bastante interesante. Creo que podemos empezar a construir de ahí. Pero Pablo, ¿cómo estás? Y José. Pues bien, qué emocionante. La verdad es que creo que llevábamos rato ahí pues, de estar siguiéndolo. La intención de José que viniera. Creo que te hemos seguido ahí de lejos, ¿verdad? Y creo Sí, que es una gracias. oportunidad también de tu experiencia, el conocimiento que has ido obteniendo y lo que nos puedes aportar, Sí, básicamente, ¿verdad? Definitivamente. Pues yo soy fan de ustedes, muchachos. O sea, yo ahí bajo todo el tiempo el podcast show y también el podcast. Entonces, la verdad es que honrado de estar aquí. La verdad es que la gente que pasa por acá es admirable y lo que ustedes están haciendo también admirable. Así que de veras honrado estar aquí. Gracias, Muchas José. gracias. Mira, y al final el propósito con Pero Pablo siempre ha sido el poder reducir ese espacio entre la gente como vos que tiene mucho conocimiento y la gente que quiere empezar a emprender para prepararse. O sea, al final esa mochila que todos tenemos que es necesaria para la aventura del emprendimiento tiene que estar lo más completa posible, obviamente enfocada hacia dónde vas y como que ser eficiente, decir, bueno, ¿qué habilidades son las que realmente necesito? ¿Qué habilidades son las que probablemente no las van a necesitar ahorita? Y brindárselas. Así que, mira, José, si quieres empecemos, ¿cuáles han sido tus luchas en los últimos meses en temas de emprendimiento? Acabas de fundar Clarity Law, si no estoy mal, hace Sí, poco. hace un año, cabal. Entonces, ¿cuáles han sido tus luchas ya desde la perspectiva como emprendimiento de estar emprendiendo ahorita? Sí, pues empezar nada más, ¿verdad? O sea, el echar a andar la cuestión y la historia de cómo nace Clarity, pues tiene que ver un poco con que yo había dejado las leyes por completo, había renunciado a hacer eso y luego, por circunstancias dentro de Urbop, me doy cuenta que donde agrego valor más es en el tema legal, o sea, no subestimar todo el tiempo que he estado en esto, porque desde que entré a la U he estado trabajando en temas de derecho y desde lo más rascuache, o sea, el procurador que va a todos lados y vas como que vas subiendo y aprendiendo todas las etapas por las que uno pasa, pues entonces creo que me di cuenta de dónde es que agregaba valor y era poder ayudar a la gente a resolver sus problemas. Y creo que eso es como que la mentalidad que el abogado tiene que tener, es el de resolver problemas. Creo que los abogados nos tildan mucho de decir que no. Y sí es cierto en el sentido de que tal vez hay una idea de hacer las cosas de cierta forma, y esa no es la forma legal o a veces hasta ética de hacerlo, y encontrarle la manera de sí lograrlo es el reto, pues. Pero entonces ya como emprendimiento, la primera cuestión fue cómo generar ingresos, pues. O sea, Sí. cómo lograr que estuviera esa estabilidad, porque entre todo y todo, pues hay familia que pagar, hay hipoteca que pagar, o sea, ya cuando estás a estas alturas ya son otros los compromisos, entonces... bueno, hay que ver cómo que se hacen los ingresos, pues. Y de nuevo ahí es donde también subestimas o no te das cuenta de la trayectoria que has tenido hasta que llegas y la gente te dice, sí, perfecto, con vos me gustaría hacerlo. Con vos, o sea, creen en uno, ¿verdad? Exacto. Y eso es algo que también has visto que pasa mucho con startups, ¿verdad? O sea, quién es el fundador, quién es el equipo, y todo lo más creo que es de lo primero que la gente ve. O sea, si eso no hay un clic con esa persona o esas personas, o internamente no hay un clic con el equipo, pues rápido te das cuenta, tanto como inversionista, por ejemplo, que cuando lo estás haciendo, o internamente también decís, puchica, aquí tal vez no hay química o algo por el estilo. Entonces, esos retos fueron como que al principio, y justamente antes de entrar al aire estábamos platicando con vos, Marcel, de que ahorita es otra etapa. O sea, siento que la firma logró estabilizarse en el sentido de tener sus ingresos, pero estamos tratando de resolver el tema de hacer las cosas bien. O sea, ya tenemos las cosas que nos dan estabilidad, pero tenemos que enfocarnos en hacerlas bien antes de llegar y querer tener 200 clientes más, pues. O sea, no es razonable hacerlo, sino que estamos tratando de trabajar mucho
en tener, y algo que aquí Pedro Pablo va a estar muy, muy contento de escuchar, es tener procesos y sistemas. Gobernanza. De tener esa gobernanza, fijarnos internamente en nuestros roles, porque esa fue mi experiencia cuando salí de Urbop y entré a fundar Clarity, fue que no había claridad en los roles. Entonces habíamos cosas que hacíamos duplicadas, había cosas que se quedaban sin hacer, y no estábamos como que entre nosotros haciendo lo que queríamos y estábamos insatisfechos. La cosa entonces fue ya entrar a Clarity, y la firma se llama así por algo, pues se llama Clarity porque es querer y ser claridad. Querer tener claridad uno mismo para poder fijar el rumbo, y creo que esa es la misión del abogado mientras da soluciones a problemas, es hacerlo claramente y no hablar en puro guisache o tratar de llevársela con un lenguaje muy elaborado. Técnico, ser muy directo, pues, o sea, ser muy claro. Entonces lo decimos mucho con la gente con la que trabajamos. Y somos un equipo core bien pequeño, somos 4. Ayer empezó alguien también part-time, pero tenemos a otros 3 abogados también trabajando de manera externa, interna, dedicados a proyectos específicos, pero nos gusta que la gente sea, que tenga el mismo tipo de pensar que nosotros, y para eso también les hacemos una mini inducción, ¿verdad? Les decimos, mira, esto es lo que somos, lo que pensamos, y se traduce en acciones concretas como inventar. No dejamos un correo sin responder más de 24 horas. O sea, nada se queda sin responder más de 24 horas. Si aunque sea le decís, mira, recibido, lo voy a ver y te respondo, pero sabe. Pero sabe, vamos. O sea, no que, ¿y será que lo recibió? ¿Y qué pasó? ¿Y qué onda? O que manden un correo, mira, lo recibiste. Eso es lo peor, ¿verdad? Y con la gente que he trabajado, me dicen que tengo un sexto sentido porque les digo, no les hemos respondido y nos van a preguntar, y al minuto entra el correo así, mucha, ¿y qué pasó con esto? Entonces creo que la mentalidad es pensar como cliente, pensar como usuario, qué es lo que te gustaría, qué es lo que no te gustaría, y no sé, por ahí hacer las van. Cosas bien desde pequeño, pues, o sea, empezar haciendo las cosas bien, las cosas chiquitas, como el contestar un correo, contestarlo bien, que tengan la firma, o sea, cosas pequeñas, bien detalladas y que estén bien hechas. Creo que puedes empezar a construir desde ahí. En los detalles, como decís vos, o sea, a veces nos perdemos en hacer las cosas como que deprisa y podemos tener problemas después porque los detallitos estaban mal, ¿verdad? Entonces, siempre antes de mandar algo, nos tomamos 5 o 10 minutos antes tratamos porque realmente o sea, somos humanos y nos equivocamos y hemos metido la pata, pero todas las metidas de pata tienen solución. Pero el punto es tomarse 3 minutos antes de mandar un correo y ver el documento y decir, lo voy a revisar, darle un último vistazo. Es mejor eso arrepentirte así, puchica, y mandar otro correo después, mire, perdón, se me olvidó. Así es, o sea, y mira, nos sigue pasando y está bien, o sea, pero tienes que aprender de esos temas para no seguirlos haciendo, pues. Sí, a mí me llama la atención algo, José, y es de venir de trabajar en una firma pues grande o reconocida y en un puesto, digamos, más como corporativo, diría yo, que ya estando en la cancha de los startups, pues cómo fue ese salto desde ahí, o sea, estando ahí a empezar a emprender. Creo que es algo que también muchas personas no deciden hacer, y pues tú decidiste, entonces creo que ahí hay bastante aprendizaje de ello. Y en una industria diferente. Sí. Porque el tema de Urbop es inmobiliario. Sí, correcto. Y ahorita estás en leyes full. Regresé y tiene que ver un poco justo con lo que decía Pedro Pablo, que era, pues estaba en un ambiente legal corporativo, me iba bien, en un trabajo interesante, con gente buena, pero un poco el itch que tenía era que no era propietario y que nunca iba a ser propietario ahí. O sea, me importaban cuáles eran las promesas que se quisieron dar. Era un hecho de que nunca se iba a tener propiedad, y entonces al final del tiempo todo el valor que generas dentro de la organización no te lo ibas a poder llevar cuando te fueras, pues, o sea, y así fue. Cuando me fui, pues salimos en buenos términos, porque pues principalmente porque no fui a poner competencia, sino que me fui, como te decía antes, dejé las leyes por completo, pues, o sea, todos los clientes los dejé, y entonces 2 años después
todos los clientes, tuve que ir a ver qué hacía, porque no tenía nada. Okay. Pero el punto era querer tener algo propio. Y tal vez un poquito hastiado con el tema legal, era que entonces dije, no, ya no quiero esto. Y no tenés idea cuántos abogados me decían, vos lo que estás haciendo es lo que yo quisiera hacer, dejarlo todo y meterme a un negocio propio y que no tenga nada que ver con leyes y demás. Y a los 2 años, cuando les digo que regresé, me dicen, ¿y entonces? ¿Qué pasó? Pero no se trata tanto de eso, sino que de nuevo se trata de comprender cuáles son tus fortalezas, trabajar sobre ellas y lograr agregar valor a lo que estás haciendo. Entonces, regresando a la pregunta de Pedro Pablo, quería tener algo más propio, quería dejar un poco de las leyes. Para ese entonces había estado, creo que unos 25, 27 años, creo, en temas de leyes. Sí, porque desde el 93, si no estoy mal, empezaste en tema de inmobiliaria. Sí, tenía temas inmobiliarios pero en las firmas, o sea, en las firmas pero de abogados. Ha sido como que siempre tenía ese tema, y la forma como llegué a Urbop tiene que ver un poco con eso, pues. Pero el tema era que ya estaba como que ya cansado, pues. Entonces, me sirvió mucho, pues, para darme cuenta que las cosas no son tan sencillas. Urbop también era startup en ese momento. Y tal vez algo de las cosas que vas aprendiendo, y es algo que lo que decía uno de mis socios, era que con gente buena los negocios siempre van a ser buenos. O sea, no tenés que llegar al detallito y firmar cada uno y encontrarle todas las aristas en un contrato que sí las puedes hacer después, pero si te das la mano con alguien que confías, se va a lograr, pues. Entonces, tuve la gran dicha de estar con gente muy buena en Urbop, o sea, los quiero y los adoro realmente, o sea, es gente que aprecio mucho, y las circunstancias no se dieron para que yo siguiera adentro. Okay. Yo seguía aportando valor a Urbop porque después fue mi primer cliente. Fue mi primer cliente, entonces bueno, sí, seguía aportando valor desde el lado en el que sí era, y tal vez no era adentro, sí, sino que era afuera. Mira, José, ¿y cómo te preparaste? O sea, sabiendo de que, bueno, la hipoteca, tu familia, el colegio, todo lo que hay que pagar. Finanzas personales, de viajes y todo lo que se quiere tener. ¿Cómo obviamente no renunciaste de un día para otro. Tal vez hiciste una planeación, dijiste, bueno, tal vez en 6 meses voy a empezar a prepararme ahorita. Porque obviamente el tema del startup, bueno, tengo que validar, tengo que encontrar un socio. O sea, todo eso empieza a quitarte un poco la paz. ¿Cuánto tiempo pasaste desde que renunciaste a tener tus primeros ingresos? Entonces, ese tiempo que estuviste, ¿cómo lo planeaste? Decir, bueno, ¿cómo puedo seguirle dando la vida que le estoy dando a mi esposa, a mis hijos, a la hipoteca y todo eso, para poder seguir de cierta manera este itch que tengo de, bueno, voy a emprender a esa incertidumbre? ¿Cómo lo planeaste? Sí. Pues mira, el tema ya venía de hace ratos, y creo que me inició tal vez unos 2 o 3 años antes de salirme, porque lo que más tenía yo miedo, por decirlo de alguna manera, era que los ingresos dependían de mi trabajo personal. Entonces, si yo me enfermaba o me pasaba algo o decidía que no quería esto, entonces sí, mis ingresos iban a estar directamente ligados a esa cuestión. Entonces, hice un par de inversiones en un par de negocios, tratando de que eso fuera como que supliera, decir, ok, ¿qué tal que esto me dé X ingresos al mes para cubrir esta necesidad que tengo? No me fueron bien en esos negocios, y principalmente porque no estaba yo involucrado en ellos. Uh-huh. Y cuando digo yo, era tal vez haciéndolo que también como para socios. Que tuviera socios que también estuvieran metidos en la operación y puedas contar con ellos. Yeah. Si querés, no sé si hay que... Vamos a ir al corte, sí. pero me responde la pregunta después del primer corte. Claro. Regresamos con más M Podcast Show. Ya estamos de vuelta en el segundo segmento de M Podcast Show. Les recordamos que en este espacio pues conversamos con emprendedores líderes. Hoy estamos hablando con un emprendedor, José Toledo, que nos va a contar un poquito del tema legal. Bueno, ahorita estábamos en una pregunta que se hizo en el segmento pasado sobre cómo él hizo una planeación anticipada, digamos, de cuando renunció de su trabajo, se estiró a hacer su startup. ¿Cómo te preparaste, José? ¿Cómo la gente que tal vez está en esas, ¿verdad? De que, bueno, tengo un trabajo, pero probablemente tengo familia, tengo todas estas responsabilidades. ¿Cómo puedo hacer yo para poder tomar ese salto y decir, bueno, voy a probar a hacer este negocio? O bueno, ni siquiera probar, voy a hacer este negocio y me va a ir bien porque me va a ir bien.
Pues tuve la suerte de que al negocio al que me estaba tirando ya estaba en marcha, no era algo que tenía que sacar desde cero, entonces ya estaba produciendo ingresos y tenía al menos yo claridad de que no iba a llegar a ser algo que estaba en cero, pues mucho mérito ahí a mis socios en ese tiempo porque y también se estaba transformando la empresa en el sentido de que necesitaba más manos, o sea, más gente a cargo del tema. Entonces, aparte de tener los ahorros que son necesarios para aguantar, para tener ese runway personal. Sí, o sea, era menos incertidumbre porque ya estaba la empresa caminando, estaba entrando en una fase en la que iba a comenzar su primer desarrollo inmobiliario propio, porque Urbop estaba administrando proyectos, estructurando y administrando proyectos de terceros. Pero ese era el primer proyecto que se necesitaba hacer, entonces, o que se quería hacer. Clarity ya era proveedor de... No, Clarity ahí no existía todavía, sino que ahí entro a Urbop. O sea, entro a Urbop y entonces la primera necesidad que tenía el proyecto, por ejemplo, era levantar capital. Yeah. Levantar la capital para los inversionistas. Hicimos un levantamiento de capital pues bastante bueno, exitoso, con una figura legal. Ahí sí tuve que... Ahí es donde te comienzas a dar cuenta de dónde es que aportas valor, ¿no? Con una estructura legal relativamente innovadora en el sentido de que no era una sociedad, no era offshore. En ese momento habían estallado todo el tema de Panama Papers, entonces la gente no quería escuchar de offshore. La SAT y la CICIG estaban súper fuertes con todo el tema de evasión fiscal. Entonces, lo que para mí antes era una desventaja competitiva porque nunca he sido súper creativo en el tema de estructuras fiscal financieras. Ahora se volvía una fortaleza porque la gente decía, quiero cero riesgo, no lo quiero tener, y entonces la figura también de inversión también pues la validé y demás. Pero el punto es que para ese primer cambio sí habían como que más ahorros. Y la empresa tenía ingresos, pero parte de la razón por la que comienza a haber ese cabal como ese, no sé si estrés es decirle, entre socios, es que 3 de los socios éramos de mi edad, pues, o sea, con las mismas necesidades, y entonces lo que podía pagar la empresa no era suficiente, 1, y 2, los ingresos que nos estaban pagando estaban ahogando a la empresa. Yeah. Entonces no se podía crecer, porque los socios estábamos exigiéndole demasiado a una empresa que todavía no lo podía hacer, ¿verdad? Al punto que cuando finalmente yo digo, mire muchacho, yo voy a salir, o más bien lo que decidimos fue que 3 de los socios no tuviéramos un rol operativo y uno fuera nombrado como el gerente general. Creo que fue la mejor decisión que se pudo haber tomado en ese momento, porque ya se están comenzando a definir los roles, la gobernanza y demás, que no estaba tan clara. Y entonces digo yo, no me veo con un buen rol aquí adentro, ni que esté agregando valor, pues, o sea, discutimos diferentes cosas que podía hacer. Pero para ese entonces mi runway ya se estaba como que terminando, pues, y la empresa ya no podía pagar los salarios de la gente, pues, de los socios, con las cantidades que queríamos. Entonces, aparte de decidir de que los roles fueran diferentes, pues entonces digo yo, si voy a hacer esto, mejor lo hago por mi cuenta, pues lo hago por fuera, y trato de que ese valor que yo puedo generar esté reconocido por más gente, ¿verdad? O sea, no solo por un solo lugar. Entonces ya entro al segundo cambio, y ese segundo cambio sí fue un poquito más estresante porque... como te decía, los ahorros ya habían durado 1 año y medio. Sí había recibido salario, obviamente, de donde estaba, pero al final estaba muy apretado. Y entonces fue entrar en modo de crisis un poquito, ¿verdad? O sea, justo en enero y febrero del año pasado fue así como, bueno, a partir de febrero ya no tenés ningún ingreso seguro, pues, ¿qué vas a hacer? Y entonces fue lanzarse al agua a verlo, a tratar de implementar un plan de ventas que no eran más que identificar gente a la que podíamos llegar a visitar y decirles, miren, estamos de vuelta, el equipo somos, en ese tiempo éramos 3, y aquí estamos para lo que quieran. Y tuve suerte, no fui con ninguno de los clientes anteriores de la firma, pero empecé desde cero, pues, porque también el perfil de cliente que yo tenía cuando estaba en la firma era un cliente más internacional, y entonces no tenía una base de clientes
local, a pesar de que mi network era obviamente local. Sí. Entonces, te digo que hay un par de gentes que sí me echaron una mano muy importante, que estoy muy agradecido con ellos, de trabajo, pues, de decir, mira, encárgate de esto, y entonces le da un respiro a uno y le da chance de que también si tenés alguien que está trabajando con vos y con el que puedes confiar, puedes decir, mira, entrale vos a esto y yo voy a salir a vender. Y así fue, pues, o sea, no sin sus altibajos, pero así fue, porque contar con Gustavo y con Irai, que Irai se fue a su maestría, entonces lo dejó un poquito eso, pero con Gustavo estuvimos sentados hombro a hombro desde el día 1, estuvimos ahí en el coworking de la zona 4, donde todavía estamos en un escritorito de 2x2, en un cubículo, perdón, de 2x2, cada quien con la compu que traía heredada de las cosas anteriores, y poquito a poco fuimos con bisacuotas, bueno, entonces la impresora, con bisacuotas, entonces la siguiente computadora, y así va. Interesante. Pero entonces el runway se acabó durante un tiempo y, mano, hay que meterle, pues aquí hay que entrarle duro, y eso fue tal vez lo que nos ha entretenido en el primer año. Y yo creo que es importante esas etapas de estrés, más en una etapa de emprendimiento. Esas etapas de estrés no solo llevan a procesos, digamos, externos con respecto a un modelo de negocio, sino también internos, ¿verdad? Y yo creo que eso también hay bastante aprendizaje en esos procesos internos donde uno se conoce en etapas de estrés, y que básicamente también te ponen en un sentido de supervivencia animal, ¿verdad? Sí, así decir, bueno, a buscar. Pero creo que también es parte de la gasolina en esas etapas, ¿verdad? Que básicamente nos nace, ¿verdad? Ir a ver de dónde, ¿verdad? Ya, tienes que tener hambre, pues, y tienes que querer ir detrás de las cosas, y no que las cosas vengan a vos. Y creo que esa fue la mentalidad desde el principio. O sea, nada me va a venir, nada me va a caer del cielo. Lo tengo que ir a buscar, tengo que yo generar eso, y tengo que después obviamente cumplir con lo que estás ofreciendo, pero es ese que dijiste vos, como que un fuego interno que tenés que tener, y te van haciendo solo de las ganas de hacerlo, pues, o sea, ni siquiera, porque yo no tengo que probarle nada a nadie, pues, o sea, siento yo, pues, o sea, siento que he estado en suficientes lugares como para tener que probarle algo, entonces más bien es probarme a mí mismo de que, puchica, esto sí lo puedo sacar adelante, pues. Sí, inclusive una de las principales cosas que, a mi criterio, hay esa pura observación, es de cuando uno se da valor a uno mismo, ¿verdad? Partiendo de ahí, empezás a tener valor de cara a alguien más, digamos, ¿verdad? Entonces, en la medida que uno invierte en uno, ya sea desde salud mental, física, económica, lo que sea, ¿verdad? Uno va viendo ese retorno de cara a siguientes relaciones. Sí. Yo creo que desde el campo del emprendedor, ese es uno de los como ejercicios constantes que uno tiene que ir revisando, ¿verdad? Irse dando valor a uno mismo para entonces esas siguientes etapas. Lo que vos decías, José, que también ya los clientes te conocían, ya los clientes te querían dar el trabajo a vos, pero fue por ese posicionamiento de cierta manera en la mente de ellos por haber hecho un buen trabajo. Sí, y mira, también ya llega un momento, o sea, acabo de cumplir 48, pues, y creo que es el momento en el que también ya la gente confía un poquito más, ¿verdad? O sea, dicen que las canas, yo ahorita que tengo pelo corto ya no se miran las canas, pero sí me salen, pero como que ya se sienten también más cómodos, es decir, este es un poco más senior, pues, de que sí le tengo, pues, de nuevo, la confianza que se necesita para atender los asuntos. Entonces, como que hay que ver en qué etapas también son las correctas. No sé en qué otro lado también leí de que los emprendimientos que duran más, pensando en startups o cosas que están como que empezando, los hacen justamente gente que está entre 45 y 50. Y yo no sé si es porque tienen esa presión o un midlife crisis o lo que sea. Yo siento que no la he tenido, y tal vez mi midlife crisis ha sido emprender esto por mi cuenta, pues. Claro. Pero tal vez lo voy a buscar y mandárselos, pero que el estudio, al menos en Estados Unidos, es que los emprendedores entre 45 y 50 son los que son más prolíferos, y tal vez porque tienen mucha experiencia, pues, o sea, ya pasaron, ya vieron qué cosas funcionan, qué cosas no, ya tienen como que también las ganas de hacerlo, y tal vez hasta tienen los compromisos que los pueden estar presionando ahí para lograrlo, ¿verdad? Mientras si tenés tal vez
30 decís, aquí me puedo dar el lujo de perderlo todo y vale, exacto. Ahorita yo no tengo ese lujo y está bien, o sea, me gusta tener un poco esa presión para que las cosas caminen como se deben y además ya te volvés un ejemplo para tus güiros, ¿va? Sí. Entonces que vean de que las cosas no son sencillas, que requieren esfuerzo. Insisto, a mí lo que más frustra es ver a alguien que está pasmados viendo que las cosas sucedan. Y no, si no te mueves, nada va a pasar. Cabal. Sí, José, y sabes de que eso hemos hablado con Pero Pablo en los últimos 70 episodios, que era lo de las rayas del tigre, ¿te acuerdas? De que si no estoy mal hay un estudio, o bueno, no sé dónde lo tuvimos, pero de que los emprendedores con más acceso o que más le dan inversión son de 30 a 40. Uh-huh. Si no estoy mal, entonces si te das cuenta, tal vez tienes razón, porque de 20 a 30 creo que es la gente que está probando. Sí. Y que estamos ahí en la corrida, estamos agarrando esas rayas del tigre para que los 30 ya un poquito más formal, con más experiencia, vayas a buscar el financiamiento, te lo dan, buenísimo, fallas, te va re bien, pero de 40 a 50 es muy probable que es cuando, bueno, ya desarrollemos algo que tenga mucho más impacto, que vaya mucho más con un legado, que le quiero tener esta corporación, no sé. Entonces creo que va muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Y tener más claras las cosas, ¿verdad? Porque también parte de la experiencia que tuve este primer año fue la primera persona que se contrató, que no fuéramos Gustavo y yo, era una persona que había trabajado conmigo en la firma grande y dije yo, quiero que venga porque conozco sus deficiencias o debilidades, pero le tengo confianza, entonces prefiero tener a alguien en confianza. Okay. Pero rápido también me di cuenta que no iba a funcionar en este nuevo ambiente y si querés, no sé, si hay que corte, pero... pero ¿cómo sería? ¿Qué es lo que querés decir? Lo que quería decir era que también vas aprendiendo a ser también más exigente, ¿verdad? Okay. Porque me decía esta persona, mire, yo le dije, no va a funcionar, vamos a tener que terminar. Y me dice, sí, es que usted ha cambiado mucho. Y mi primera reacción fue, no, yo no cambio. Y después, casi de inmediato, fue totalmente. Tienes razón, he cambiado por completo, porque ahora soy mucho más exigente, sin obviamente hacer maltrato, porque no era ese el issue, pues, sino que yo no voy a aceptar nada menos de lo que yo mismo me estoy exigiendo. Y usted no está dando todo, y no lo quiere dar todo, y no lo quiere hacer aquí. Así que, mire, no va a funcionar. Y así fue, pues, o sea, ya no se fue. Y entró otra persona que sí tiene esa mentalidad, vamos, que sí tiene esa mentalidad de decir, sí quiero ser mejor todos los días, sí sé que tengo debilidades y voy a trabajar sobre ellas, sí sé cuáles son mis fortalezas y voy a también trabajar con esas fortalezas, pero es la mentalidad de decir, sí, soy exigente. ¿Y qué? Y es que algo importante ahí es esto de la autodisciplina. Es decir, si te topas con alguien autodisciplinado, no tenés que recurrir a la burocracia. Correcto. Es decir, a los procesos, al double check, al QA, pero porque esa persona está autodisciplinada. Entonces ya es más confianza en lugar de burocracia. Y es que eso es lo más importante, eso de confianza. O sea, los procesos y todo sí nos tienen que servir para que cuando entre alguien distinto ya sepa cómo se hacen las cosas. La curva de aprendizaje. Y eso es más sencillo, pero justamente es lo que decís, pero Pablo, porque yo no puedo salir a vender, por decir alguna cosa, si no sé que adentro las cosas se están atendiendo de lo que se está haciendo, vamos. Y bueno, también a entender que hay cosas que las puedes tercerizar. La contabilidad la tenemos tercerizada con alguien de mucha confianza, que obviamente sabemos de que va a hacer un buen trabajo y que va a tener pues discreción en el manejo de los números y demás, pero todo lo que no podía hacer yo en todos los otros lugares los puedo hacer ahorita porque ahorita sí soy el driver de la decisión, mucha esto se hace y se hace, pues, o sea, obviamente sí lo discuto. Por ejemplo, con Gustavo tenemos muchas discusiones de ¿será que esto va a funcionar? ¿Será que no? Probemos esto, probemos el otro, y las decisiones de cierta manera son consensuadas. No siento que yo estoy imponiendo nada, pero sí soy yo el que toma la decisión final, pero no la hago yo de manera tiránica ni mucho menos, no es mi estilo, sino que me gusta escuchar y tal vez lo único que sentiría yo que me hace falta ahorita es alguien que me pueda decir, mira, no, eso sí no va a estar funcionando, o sea, no. Y les pido con los que estoy trabajando más, muchas no me digan que sí a todo, o sea, no puede ser que no puede ser, pues, o sea, que yo no, es mentira, pues, o sea, no, o sea, díganme y si me decís cómo pues yo estoy dispuesto a hacerlo diferente porque no tengo yo toda la verdad, pues.
Perfecto, José. Vamos a ir al segundo segmento y regresamos con más MM Podcast Show. Ya estamos de vuelta en el tercer segmento de ME Podcast Show. A la gente que se acaba de sumar, pues les cuento que el otro martes se estará subiendo este episodio a Spotify en ME Podcast para que puedan escucharlo desde el comienzo. El día de hoy tenemos a José Toledo, que nos viene a contar un poquito sobre cómo está fundando ahorita su empresa de Clarity Law, cómo fue que se animó a salirse de la parte corporativa a hacer una startup. José, tenía una preguntita sobre cómo identificaron la propuesta de valor dentro de una industria de cierta manera que ya está muy competitiva. O sea, cómo entras a una industria donde ya sabes, o sea, ya hay nombres de 50, 60 años. ¿Cómo encontraron esa propuesta de valor y cómo encontraron un nicho de mercado para eso, para poder tener un startup y que esté creciendo? Mira, seguimos en ese proceso, no es algo que esté pulido y creo que esa es parte de lo que estamos haciendo ahorita. Un shout out a Multiverse que nos ha ayudado porque estamos en el programa que ellos y nos han dado mucha guía. Estamos haciendo el Business Model Canvas para Clarity, entonces estamos identificando justamente el modelo de negocio y la propuesta de valor hacia dónde vamos. Pero siento que tenemos, tal vez independientemente de que lo armemos, cierta claridad respecto a que hay una parte del cliente en Guatemala que está tal vez un poco desatendida porque está frustrada de que quiere los mejores abogados, pero no quiere pagar una gran fortuna. Quiere atención personalizada, pero sabe de que no se la pueden dar, o se frustra que no se la pueden dar los socios que ya tienen cierto nivel. Entonces, lo que hemos tratado, el pitch, así mini pitches, es tener el conocimiento y sofisticación de firma grande, pero con el servicio y la atención personal de una firma chica. Y el precio de una firma chica, especialmente. Porque mis costos no son los mismos que nosotros. O sea, me gusta estar en el coworking, aparte de la comunidad que se hace. Y tengo que escribir para pedir un desarrollador que necesito para software. Por acá. Bueno, pues necesito un desarrollador para poder automatizar creación de documentos y procesos internos y demás. O sea que no sé si te escriben ahí o bueno, al final. Pueden escribir en MVP Show en Instagram o búsquenos ahí en Facebook. O te pueden escribir a claritylaw.co. SEO, claro, es jose.toledo@claritylaw.co, no es .com, eso es otra historia, pero creo que hasta eso tienen una historia, pero en fin. Pero el punto es que la gente quiere, las empresas pequeñas y medianas necesitan tener ese acceso a abogados que hayan estado expuestos a cosas más grandes, pero no pueden pagarlo, pues. Y que los atienda el socio también, ¿verdad? O sea, que sea mira, yo contraté esto porque te contraté a vos. Y poco a poco se van dando cuenta que el resto del equipo está a la altura. Yeah. Pero al principio lo quieren a uno. Y entonces también parte del modelo que hemos tratado de implementar es que con los clientes tenemos una reunión mensual en el que face to face nos sentamos y vemos cuáles son sus planes, porque otra cosa que es muy importante para mí es adelantarme a las cosas. Es bien difícil y te sale más caro tener que reparar algo que si te lo previste y lo vas a hacer. Y tal vez reparar suena más a que se metió la pata y que hay algún tema, pero también está el que, bueno, mira, ya voy a hacer el negocio, me urge venirte porque lo vamos a hacer, necesito el contrato. Y cuando te llaman decís, puchica, pero mira, esto no se puede como vos querías. Y entonces tenemos que hacerlo de otra manera y entonces se pierde tiempo. Sí. Y se vuelve algo más caro porque tenés la presión de hacerlo ya. Y entonces, bueno, si te vas a meter 8 horas en un día para hacerlo, pues eso no es lo mismo que si tenés 8 días de 1 hora cada día en el que lo fuiste haciendo, vamos. Exacto. Entonces la cosa es sentarnos con los clientes para decir, mire hacia dónde van, qué es lo que quieren hacer, qué viene después, cómo podemos nosotros ayudar. Y a veces no es necesariamente hacer el trabajo legal, sino que es decir, mira, ponerle atención a la parte fiscal de eso porque si lo haces en Guatemala vas a tener un impuesto X, vamos. O sea, encontrémosle la manera de hacerlo de una manera eficiente, legal y ética, pero solo lo tenés con esa conversación previa que tenés y no a la carrera de decir, mira, vos necesito este negocio ya. Entonces ese es parte del modelo que hemos tratado de hacer. Mucho de lo que hemos tratado también de lograr es que hayan ingresos recurrentes mensuales, y creo que es algo también es una cuestión que ustedes mucho han hablado.
te da esa base que hoy por hoy, gracias a Dios, la hemos tenido, pero también significa que tenés que cumplir todos los meses y no puedes dejar de hacerlo porque pues, te pagan a veces por anticipado por hacer las cosas, ¿va? Entonces, el modelo está todavía en construcción, pero va hacia eso. Queremos tener buenos abogados, pero no necesariamente trabajando dentro de la firma, no pagar todo. Lo más caro entre una firma es casos fijos. Cabal. Los gastos más importantes en una firma son el espacio, vamos, y la gente, los profesionales. Entonces, estamos tratando de tener un core pequeño que pueda atender todas esas cuestiones de retainers. Tal vez un abogado un poco fijo ahí, de más seniority, que pueda atender las cosas sin tener que ser supervisado, y luego para proyectos específicos los costeamos a la ayuda y contratamos a la gente adecuada para que entre. Entonces sabemos de que es un tema que va a necesitar cierto expertise y tratamos de traer a esa persona, a ese profesional, lo costeamos, le decimos al cliente, mira, este es tu precio, vas a saber exactamente cuánto va a ser su precio. Muchas de las firmas de abogados trabajan todavía por hora. Ah, ok, ustedes también están solo un fee. Tenemos un cliente que trabajamos por hora y fue un cliente heredado, o sea, no, y ya le propusimos, mira, hagámoslo fijo para que tengas certeza de tu costo. Y nosotros tenemos certeza de ingresos también, porque eso también ayuda. Pero el punto es que los proyectos que son eventuales, traemos a la persona adecuada, costeamos a eso, le decimos, mira, te puedo pagar tanto, ¿estás de acuerdo? Sí, y sabemos cuánto es el margen que vamos a ganar. Entonces, estamos en proceso de hacer esa validación después, de decir, bueno, se terminó este caso, habíamos previsto que le íbamos a meter tanto tiempo, le metimos ese tiempo o no, y hacer esa evaluación de que si hubo la rentabilidad que hubiéramos querido, porque hasta donde yo sé, ninguna de las firmas aquí en Guate hacen ese ejercicio, y puedo estar equivocado porque obviamente no estoy adentro, ¿verdad? Pero es otra forma de poderle dar también certeza interna de la rentabilidad y externa de cuánto vas a pagar, qué es exactamente lo que vas a recibir y cuándo lo vas a recibir. Y es que yo creo que hay en negocios, digamos, de industrias pues ya antiguas, por decir algo, no se ha innovado en la infraestructura financiera u operativa del negocio. Entonces crecen unos grandes oficinas y cosas que mantener basados en fees fijos, pero en donde no hay transparencia. Entonces, básicamente le estoy trasladando todos esos fees fijos al costo del precio. Correcto. Que estoy entregando el trabajo. Sí. Entonces, básicamente el objetivo es un poco cambiar a transparencia, decir que estoy ganando, te estás ahorrando, la calidad no se está arriesgando, ¿verdad? Correcto, sí. Entonces creo que es más, y creo que es un modelo desde innovación y saber, o sea, desde la perspectiva que lo decís, creo que es un modelo de innovación de performance, básicamente, no disruptiva, pero es de performance. Y con respecto a la innovación de performance, solo posicionándote en que esa lectura o sea, es una lectura, yo creo del negocio, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que migrar a esas siguientes innovaciones para las empresas estas grandes, ¿verdad? Les va a costar, o sea, es esta crisis, digamos, o este momento de crisis que ya viviste, pues les va a tocar en algún momento vivirlas, ¿va? Porque el mercado no se sostiene de esa manera, pues, ¿va? No, creería yo. Y creo que es algo que, no sé si lo hablamos aquí o fuera del aire, el tema de tener esa actitud de emprendimiento, ¿verdad? O sea, de tenerla siempre, no importa si estás en una empresa de 3,000 personas, para efectos de Guate eso es grande, o en una de 3, como estamos nosotros. O sea, te volvés no un entrepreneur, sino un intrapreneur, en el que estás ahí motivando que esas cosas y esas innovaciones se vayan dando. Y si no se da ahí, la gente se frustra y se va a ir. O sea, ese tipo de personas se va a ir rápido. O sea, se va a dar cuenta que lo que estás proponiendo y lo que estás queriendo llevar a que sea diferente, y puede ser muy pequeño el cambio, pero si no te lo topan, entonces se va a frustrar rápido y se va a ir, pues. Sí. José, fíjate que yo estaba viendo y ahorita se me acaba de ocurrir de que probablemente, o sea, tu experiencia de casi 25 años, creo, por ahí. No, como 30. Así, ya casi 30. Sí. Obviamente ese salario al cual vos aspirás es más alto, incluso eleva los costos. ¿Cómo fue que, no sé si se puede saber eso, pero el adentrarse a un startup
que estaba fundado por una persona que probablemente no tiene los 30 años de experiencia, tal vez su salario es un poco menos. ¿Cómo hicieron ese juego de, bueno, o sea, entras como no sé, porque asumo que sos costoso, pues, o sea, tu experiencia, tu nombre, tus habilidades, todo lo que has estudiado, todo lo que has... Pues mira, lo que hicimos con Gustavo fue decidir cuánto era nuestro ingreso en el último lugar en donde estuvimos. Y ese era el que usamos como benchmark, ¿verdad? Okay. Entonces nos fijamos eso como salario. Y eso te ayuda a costear, ¿verdad? Porque entonces, si hace cuánto es el costo para la firma de mi hora, si me paga ese salario, entonces de nuevo me ayuda a poder costear. Entonces también te da algo hacia qué apuntar para decir, ok, mira, quiero llegar a esta cantidad como mínimo. Y toco madera, pero lo hemos logrado, pues, o sea, lo más que nos ha pasado es que nos pagamos un mes después ese mismo ingreso, pues, pero es un tema más de cash flow porque la cuenta por cobrar está comenzando a madurar un poquito. Antes nos pagaban súper puntual, ahora la primera experiencia de final de año de que te pagan hasta finales lo que facturaste a principios de diciembre, o sea, a finales de enero lo que facturaste a principios de diciembre. Entonces, la decisión fue, tenemos una guía, o sea, ya sabemos una determinación monetaria de nuestro valor, que fue lo que nos pagaban en los últimos lugares donde estuvimos. Y aquí no estoy hablando en mi caso de Urbop, sino más atrás, en áreas que era el tu costo de oportunidad, básicamente. Correcto, ¿no? Y es que eso es exactamente, ¿no? Que después está hasta para los que están comenzando a emprender con socios. Está el libro de Slicing Pie que me encantó, que esa es una nave, se lee súper rápido y te da justamente lo que acabas de decir, pero Pablo, valorate según tu costo de oportunidad. Exacto. O sea, y ese que sea tu precio, y después el libro ya te da una metodología para ir determinando cómo se va a repartir el país según lo que hagas y según el valor que le estás asignando a cada quien. Y también, cabal, si en dado caso vos estás basándote en tu salario anterior, también es, bueno, qué tanto yo estaba aportando en mi trabajo anterior para aportarlo aquí también, pues no... O sea, tal vez eso es un poquito diferente porque sí, es bien diferente el valor que aportas cuando estás en la firma grande que cuando estás aquí sacándolo todo, poniéndote todos los sombreros, ¿no? O sea... de factura, junta directiva, o sea, gerente, mensajero. Mensajero, te lo juro que sí. Mensajero, facturador, cobrador, abogado, o sea, y fue cuando dijimos que estamos topando. Motivador, coach. Todo, vamos, o sea, y ese tipo, hay cosas que sí decís, esto sí no lo tengo que estar haciendo. ¿Cómo es posible que estoy yo haciendo estas facturas ahorita? Esto no estoy aportándole valor al lugar, ¿va? O sea, ese costo de ese tiempo es caro. Sí, es carísimo, ¿va? Entonces, comenzando a ver esos temas fue que decidimos, no, tenemos que traer a alguien y te dan como que nervios, ¿va? Vos decir, voy a tener que incurrir en este costo fijo, pero me libera para hacer otras cosas, ¿va? Entonces, ¿cómo? Eso no lo he logrado medir todavía. Es un juego, ¿va? Es como un juego de ajedrez ahí, bueno, va a quitar esto, va a poner esto, pero bueno, ya no va a ganar tanto, pero te va a dar más tiempo, entonces tienes que vender más. Pero justificar cada uno de esos gastos es lo más importante, ¿verdad? Porque uno se puede poner chucho y decir, no quiero gastar, pero si no lo haces, no vas a poder entregarle esas tareas que vos no le estás aportando valor a nada a la organización. Exacto. Con yo facturar, cobrar, mandarle al cliente, recibir la retención, perseguir lo que no me la han mandado, mano, fueron como unas 10 horas a la semana, pues. Es cierto. Si vos 10 horas a la semana, no, hombre. O sea, definitivamente necesito ayuda. Pues. Entonces eso es importante, identificar cuando necesitas ayuda y no decir yo lo puedo hacer todo, no. Sí. Está loco. Gracias, José. Vamos a ir al último corte y regresamos con el último segmento de M Podcast Show. Ya estamos de vuelta en el último segmento de M Podcast Show. El día de hoy estamos con José Toledo, el cofundador de Clarity Law. Estamos hablando, bueno, del proceso de salirse de una corporación a tirarse a emprender. Creo que ha sido súper valioso lo que nos ha comentado José. Pero también quería hablar de los puestos de liderazgo que tenés. También estás, si no estoy mal, como presidente de la Asociación de Gerentes de Guatemala. No, ahorita es secretario de la AGG. Ya llevo 4 años, si no estoy mal. ¿Y esos puestos los ves estratégicos definitivamente como para network, para ampliar tu mensaje? Sí,
definitivamente que sí, y tal vez ahí el tema es que es difícil llegar a eso solo por el hecho de que son por invitación un poco, ¿verdad? Y eso pues creo que es en cualquier lugar al que vas a llegar de ese tipo, ¿verdad? O sea, la gente te aprecia, te tiene confianza y cree que vas a agregar valor, entonces te dicen, mira, echamos una mano aquí en este lugar, ¿verdad? Ahí es diferente porque sí tenés rol de junta directiva y tenés que tratar de que no sea, o sea, no puede ser además hands-on, o sea, no puede ser operativo, pero interactuar también con otra gente que está a mejor nivel que uno es muy satisfactorio y te nutre un montón, ¿verdad? O sea, haces ahí pues es una mini mentoría, si querés, cada vez. Y que también uno la para dando también, porque a las personas que están a cargo de la ejecución, la guía pues la pone la junta directiva. Entonces también tener ver cómo es tan importante entregarle a la gente la dirección para que después la ejecución se haga, ha ayudado un montón estar en esos puestos. Y además también el trabajar con gente que está a tu nivel y poder tratar de que también tratar de sacarles lo mejor también a esa. Eso tal vez es en otros puestos en los que he estado. También a veces es rico no ser el presidente de la organización, porque entonces estás un poquito más retirado del tema. Al estar liderando la organización, pues la gente espera esas cuestiones de uno, y entonces también manejar hasta los egos de la gente, ¿verdad? Y saber quién es bueno para qué, y decirle, mira, sabes que me puedes ayudar vos con esta tarea, crear, no sé, como que mini comisiones o mini equipos de trabajo, sabiendo que en todas este tipo de organizaciones en las que he tenido más experiencia ha sido con que son sin fines de lucro. Entonces la gente que llega ahí no es su chance, no es su trabajo, y es ad honorem, en ninguna se les pagan dietas, entonces no es como que reciben una remuneración por eso. Entonces a veces eso hace más difícil la gestión de la junta directiva, porque la gente está metida en su rollo de día a día. Sí. Y como la analogía que le pongo yo, que pasa mucho en esas juntas directivas, es que es como un switch de prender y apagar la luz. Llegas a las reuniones, prendes el switch y estás metido en eso, en la reunión, y tal vez un poquito después, pero después apagas el switch y no te enteras de nada hasta la siguiente reunión, y cuando debería ser como más un dimmer, ¿verdad? O sea, que le das más brillo en ese momento, pero que no lo apagas del todo en las etapas que están en medio. Entonces también aprender a manejar eso es importante, y contar con la gente interna que te pueda estar ayudando a quitarte esa carga, pero que no te desconectes del todo. Pues. Solo tal vez creo que me llamó bastante la atención. Ya ibas diciendo dos como enunciados que apunté así de buenos... Del dimmer. No, pero con respecto a juntas directivas. Una es el de saber los planes para estar preparados antes, digamos. O sea, como yo tengo que saber los planes para poder aportar valor cuando lo necesiten, ¿verdad? Claro. Y el segundo es el del dimmer, ¿verdad? Creo que es súper útil para personas que son directores, ¿verdad? En juntas directivas, estar en el loop de lo que está sucediendo en el negocio es bastante útil para, obviamente, llegar y aportar y ganarte una dieta, pues, ¿verdad? Si ves las dietas como una fuente de ingreso, ¿verdad? Pero cuando no hay dietas, también el hecho de que, bueno, voy a la reunión, me emociono, aportamos, pero me voy a mi casa y ya no vuelvo a hablar hasta la otra semana. Claro. Ya nadie hizo nada. Sí, ese más tema es, creo yo, de que incentivos dictan comportamientos, ¿verdad? Ajá, también. Entonces, bueno, también. Y tenés toda la razón, porque estar en la junta directiva de algo como la AGG es un gran honor, pues. La verdad es que he estado en juntas directivas en donde siempre me siento muy honrado de estar, ¿verdad? Porque de nuevo la gente te llama y te dice, mira, venite porque creo que puedes aportar. Pero lo frustrante es que realmente, a menos de que te eches las tareas al hombro y las ejecutes, te puedes quedar frustrado de que no estás logrando dar un impacto o tener, pues tal vez el impacto es la mejor palabra, pues. Al menos a mí me ha pasado de que querés hacer más y porque sentís de que estás identificado con la causa, te gusta, y crees que puedes hacer eso, pero
después te das cuenta de, puchi, que tengo que regresar a ver si puedo lograr captar más clientes en mi otro lado, o crear que me da de comer, que además que a mí te gusta. Entonces, no sé, ese balance es el que cuesta cuando estás en estas posiciones, porque querés hacer más, pero los incentivos no están ahí para hacerlo, porque simplemente no puedes. O sea, tu día a día es otro, ¿verdad? Y te come más. Fíjate que, y por eso iba el tema de sacarle lo de AGG, porque yo creo que no muchos ven el valor de involucrarse en actividades que probablemente no te generan un ingreso, pero también te generan exposure, te generan network, te generan conocimientos, ¿verdad? Sí. Estás rodeado de mucha gente. ¿Cómo puedes hacer entender eso a la gente, que no solo porque no te va a pagar no vale la pena meterte probablemente en algo en donde puedes agregar valor? Pero yo creo que sí es importante. Mira, son dos cosas. Lo que dijiste es algo, pero no debería ser motivador, el tema del network, ¿verdad? Creo que si te querés involucrar, tenés que trabajarlo, y esa ha sido mi experiencia. Es decir, no fue como que me cae bien José Toledo y venite y haces, sino que estabas involucrado. Por ejemplo, cuando estuve en United Way, trabajé pro bono, pero entonces cuando estás viendo que estabas trabajando pro bono y estabas involucrado con la cuestión, te dicen, ok, mira, o sea, si estás dando algo, si estás trabajando algo, entonces sabes que por eso es que quisiera que te vinieras. Y así va a ser con cualquier organización en la que te interesas auténticamente en trabajar y en dar de voz. Entonces te van a pedir que los acompañes, porque dicen, mira, ya vi que estás identificado con la causa, que le metes tiempo, que estás disponible. Disponible no quiere decir que tenga tiempo todo el día. Disponible es, mira, necesito hablarte, y pues, sí, perfecto, ¿sabes qué? Hablemoslo, o ¿sabes qué? Hablemoslo dentro de media hora o lo que sea. Sí. Porque nadie se está rascando la panza en todas estas juntas directivas, pues, o sea, todos es de gente súper ocupada, pero que están llegando a trabajar, si quiere que no, ¿verdad? Pero a lo que quería llegar era que en la medida en que estás involucrado, te van a llamar. En la medida en la que estés dando de voz de manera desinteresada y auténtica, te van a llamar. No es así como que vas a llegar a tocar la puerta de la AGG, mire, quiero ser director. O sea, ¿y usted quién es? ¿Y por qué? ¿Y a cuenta de qué? Sino que es un tema de que la gente mire que tenés un interés auténtico y activo de hacer que las cosas sucedan, pues. Sí, y agregando valor, que es y cada quien lo tiene diferente, de diferente manera, pues. Hay gente que sabe mucho de marketing, por ejemplo, lo que sea. Y lo que sí he visto es que muchas juntas directivas lo que quieren es, mira, tengamos un abogado dentro de la junta directiva, porque entonces lo primero que hacen, mira, y eso se puede hacer. O sea, ¿y qué pensás de eso? Y genial, o sea, es perfecto. O sea, creo que también ayuda a que pues la profesión está ahí, pero no es como que han habido un montón de abogados en juntas directivas de distintas cuestiones. O sea, pues tal vez soy muy chute o muy activo o hago más de lo que debiera, pues. Pero es cuando la gente dice, bueno, sí, venite, porque me gustaría saber tu punto de vista, o que nos acompañes en todas estas cosas. Y aparte de las juntas directivas, creo que algo que sí es importante tal vez es como saber qué conocimientos son necesarios. ¿Qué conocimientos son necesarios para el negocio? ¿Verdad? O sea, tal vez hay algunas que sí necesitan cabal de un abogado, y otras tal vez necesitan de alguien de tecnología. Sí. O ingenieros. Sí. Pero buscar ese mix es importante. Y creo que al final también el rol de una junta directiva es de que oxigena conocimiento a la ejecución. Entonces, o sea, qué importante que hablaste cabal de juntas directivas. Pero sobre todo que le dé dirección a la ejecución. O sea, que y he estado en juntas directivas que ha costado llegar a eso, pues, o sea, y que el mismo ejecutor se frustra porque dicen, es que no sé para qué estoy, pues, o sea, y hacia dónde me tengo que ir. Entonces, ese sí es el rol principal de junta directiva, el fijar el rumbo, el fijar las expectativas, que va con fijar metas, y hacer a la gente responsable, accountable de las cosas, ¿no? Buenísimo, José. Para ir terminando, ¿cómo te pueden contactar? Pues en LinkedIn. En LinkedIn me encanta, la verdad es que es una buena red. Ahí como José Augusto Toledo en Clarity Law, o jose.toledo@claritylaw.co. Encantado de poder conversar con más gente.
No, mi, gracias por tu tiempo, definitivamente es súper valioso. La gente que no logró escuchar el episodio lo puede escuchar el próximo martes en M Podcast. José nos compartió mucho conocimiento en temas de, bueno, qué hacer cuando quieres saltar del mundo corporativo a una startup. También todo el tema legal de lo que están haciendo, cómo están innovando dentro de la industria. También le recordamos que ellos están buscando un desarrollador web. Tal vez algún conocimiento en específico. No, en diseño de procesos tal vez, Okay. que esté muy claro, porque estamos justamente haciendo eso, diseñando procesos para crear pues, todos los documentos que van en cada uno y automatizar la creación. Buenísimo, entonces lo pueden contactar, hay oportunidad de trabajo y nos vemos, bueno, nos escuchamos el próximo martes en otro episodio de M Podcast Show.